El senador Latorre publicó un video en sus redes sociales donde señala que se vacunó justamente por una recomendación que le habrían hecho desde el Senado. Efectivamente corresponde que se vacunen funcionarios del Estado que no están dentro del rango etario, y qué respuesta también se le puede dar en ese sentido a la gente que aún está a la espera de una vacuna, por ejemplo, aquellos enfermos crónicos, siendo que se está priorizando finalmente a estos funcionarios que además durante gran parte del año pasado estuvieron en teletrabajo y actualmente el Congreso no está con funciones. Primero que nada, quiero aclarar en relación al proceso de vacunación y sobre todo al programa de vacunación COVID-19. En enero se publicó el documento donde se dice cuáles son aquellos grupos objetivos que han sido priorizados, y este documento fue elaborado a través, ¿cierto?, por las recomendaciones que ha hecho la Comisión de Vacunas del Ministerio de Salud. Y dentro de estos grupos nosotros hemos visto, y ahí están los funcionarios que realizan labores críticas tanto del Estado como en los organismos públicos, y por lo tanto está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, otros servicios del Estado que también están incorporados dentro de estos grupos que se puede ver en este documento que está publicado en enero. Además, desde el Ministerio de Salud, el mes de febrero, el 4 de febrero, se envió un documento a todos los ministerios, a todos los órganos del Estado, cómo debiera ser esta priorización, y esta priorización obviamente tiene un objetivo que se debe hacer primero a través de los riesgos sanitarios de la persona, por su edad, por sus enfermedades crónicas, pero también por su exposición, y por lo tanto estos grupos han sido priorizados, y también obviamente los parlamentarios están dentro de estos grupos que son personas que realizan funciones críticas para el Estado. Realizan funciones críticas para el Estado, plantea la subsecretaria Daza. José Antonio, ¿te satisface su explicación del por qué los parlamentarios están en un grupo prioritario para vacunarse? A ver, independiente se me satisface o no, creo que no es una buena explicación porque no aclara el criterio, porque la función crítica es una definición que hace el gobierno respecto de qué cosa. A mí no me preocupa tanto que se vacunen los parlamentarios. Lo que me preocupa es quienes no se vacunan en lugar de los parlamentarios. Y ahí, bueno, la editorial de anoche hablaba de los enfermos crónicos, inmunosuprimidos adquiridos, como el HIV o genético, aquellos que viven con inmunosupresión por trasplante, aquellos que padecen de lupus, algunos cánceres, personas que tienen trastornos metabólicos. A ellos se les había dado una fecha para el 15 de febrero, luego se postergó para el 22, es decir, hoy día, y luego se vuelve a postergar para el 8 de marzo. Además, se hizo una modificación en el caso del HIV. La primera instrucción era vacunar a aquellas personas que estaban en el rango mínimo de glóbulos blancos, o sea, se estaba dejando fuera a todas las personas que estaban con antirretrovirales, y luego se hizo una modificación y se abrió, digamos, a una vacunación universal, pero en un principio ni siquiera se le quería dar vacunas a todo el espectro de personas que viven con el virus de inmunodeficiencia adquirida. Se le iba a dar solamente a los que tenían menos de 1000 CD4, que son ya personas que están en una etapa muy avanzada de la enfermedad. Entonces, ha habido consideraciones que no son netamente de comorbilidad, y me parece que con lo que está pasando en Argentina y en Perú deberían ser mucho más cuidadosos, la verdad. O sea, a ver, vamos a cuidar a los parlamentarios en virtud de qué, para que puedan ir presencialmente a los canales de televisión, porque no pudieron volver del receso parlamentario, ¿no es cierto? Claro. No podían porque estaban en receso parlamentario. O los vamos a proteger para que puedan hacer campaña con sus amigos constituyentes. Me parece que va más por ahí. O sea, durante todo el mes de febrero tuvimos receso parlamentario y la función crítica del Estado no operó ni con la crisis de carabineros, ni con Colchane, ni con la pandemia. Claro. Yo no entiendo, no entiendo cuál es la diferencia, o sea, cuál es la diferencia entre un parlamentario y un trabajador que hace otro tipo de función. Si un parlamentario tiene 65 años, 70 años, ok, por rango etario, claro. Que se le vacune. Bueno, perfecto. Circuló un WhatsApp, entiendo, según venía en la mañana en el diario La Tercera, un WhatsApp del presidente Piñera que le hace ver a los ministros, a algunos subsecretarios, que por favor se vacunen en la fecha que le corresponde por su grupo etario,
que no incurran en este ejercicio de usar la función crítica, que es lo que dice Daza. O sea, el gobierno nuevamente cae en estos juegos como comunicacionales contradictorios. Es que yo ahí me hago la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por funcionarios críticos para el Estado? Es que ahí está el tema de fondo. Cuando el Estado definió en su decreto que él se entendía por función crítica, estableció ejecutivo, legislativo, judicial, por ejemplo. Pero eso, la verdad, yo no lo veo tan complejo porque pareciera ser que la estructura base del Estado. Ok, reforcemos la estructura base del Estado, seguridad, carabineros, Fuerzas Armadas, todo ok. Porque si tú me preguntabas a mí quiénes son los funcionarios críticos para que esté bien el país, deberían estar antes que los diputados y senadores, con mucho respeto, las personas que están a cargo del suministro de las aguas, de la luz, exacto, los recolectores de basura, exacto, los camioneros. Y ahí, cuando yo tuve un problema, cuando supe que había gente que pertenecía a estas empresas, como por ejemplo, y de verdad, yo no quiero tener, pero hay unas personas cercanas a mí que se vacunaron por el hecho simplemente de trabajar en una AFP. Y yo dije, ¿por qué? Porque somos función crítica. ¿La AFP es función crítica? ¿De verdad me está o te la conseguiste por fuera? No, es que soy función crítica. Y ahí ahora que lo escucho a ustedes acá contar todo esto, la verdad me golpea un poco, porque la verdad no sé en ese decreto qué más habrán considerado como función crítica para el Estado y cuáles son los criterios de determinación de función crítica, porque nosotros claramente tenemos, o cada uno podía tener una determinación totalmente distinta. ¿Se acuerdan cuando pasó esto de los puntos que hay que reforzar o proteger con fuerzas militares para el efecto del estallido social? Lo mismo tenemos acá. Luz, agua, metro. ¿Qué se considera un punto crítico para las... Pero perdón, yo de verdad quiero insistir con el punto de que más que la función crítica, que uno podría entrar a cuestionar lo que es función crítica y que no, y hay trabajadores que tienen derecho. O sea, un paciente de lupus hoy día está con una, depende de la etapa en que esté la enfermedad, pero tiene una complicación general en su sistema porque el lupus es una enfermedad autoinmune. Entonces ayer me llegaban mensajes mientras corría el programa de muchos pacientes con lupus que no pueden acceder a la vacuna. O sea, que hayan postergado los enfermos crónicos, les hayan cambiado 3 veces la fecha. O sea, el 15 de febrero al 22 y ahora saltan para el 8. Me parece que independiente de las funciones críticas lo podemos discutir, pero es por sentido común. Una persona que tiene un trastorno metabólico, una persona que tiene un trastorno inmunológico, una persona que vive inmunosuprimida porque fue trasplantada, o sea, debería ser prioridad por una cosa de sentido clínico. Ahora, evidentemente hay que decir también que, por ejemplo, las personas que viven con HIV y están con tratamiento indetectable, por ejemplo, son personas que no tienen más posibilidades de adquirir el virus. Efectivamente así, el antirretroviral lo protege. Las personas que tienen algún trastorno metabólico controlado, ya sea diabetes o alguna otra complicación de la diabetes y que están con un tratamiento hace muchos años, también alcanzan estándares, digamos, bastante parecidos a alguien normal. Pero de todas maneras, por el solo hecho de cargar con una enfermedad crónica, uno entendería que deberían estar primeros o al menos segundos en la fila. Rosita, en este sentido, ¿qué te parece a ti toda la polémica que se ha generado por las autoridades del Poder Legislativo que se han vacunado? Bueno, yo creo que aquí la discusión como que se ha perdido un poco en el sentido de que se está hablando prácticamente de privilegios. Y yo creo que el sentido de una vacunación en una pandemia no entran los privilegios, sino que esencialmente entran de acuerdo a las prioridades. Y las prioridades fueron definidas desde un comienzo en etapas. Y en esas etapas estaban los grupos de personas que iban a recibir las vacunas, de acuerdo a cómo fueran llegando, porque también hay que considerar que en este proceso de vacunación las vacunas van llegando, estos, digamos, cargamentos que llegan, no necesariamente llegan todos en la fecha indicada. Y además se tiene que resguardar la segunda dosis para las personas que ya están vacunadas.